Imaginemos la escena un momento. Puente de mando de un buque de la OTAN en pleno Mar Negro. Una patrulla, en teoría, de rutina. Pero de repente el radar se ilumina. Como un árbol de Navidad, me imagino. Totalmente. Y no es un barco ruso de seguimiento, ni dos. Son más de 20. Más de 20 buques de combate apareciendo casi de la nada, formando un anillo a tu alrededor. Ujú. Y no, esta no es una película. Es una situación muy real que ocurrió hace poco y que la verdad ha dejado muchas preguntas en el aire. Muchísimas. Hoy vamos a analizar a fondo los informes que tenemos, para entender qué hay detrás de esta maniobra tan audaz. La idea es responder, yo creo, a 3 cuestiones clave. A ver, Primero, ¿qué hacían exactamente esos barcos de la OTAN tan cerca de Rusia? Segundo, ¿cómo fue la respuesta rusa? Porque fue, bueno, ya lo veremos, abrumadora. Y lo más importante, ¿qué nos dice todo esto sobre el futuro de esa zona? es que, por lo que se ve en los análisis, esto es mucho más que un simple incidente. Es un mensaje. Un mensaje muy, muy contundente. ¿Un cambio de estrategia? Yo diría que sí. Parece que estamos viendo un cambio fundamental en la doctrina militar rusa allí. Están dejando atrás esa postura de reacción controlada, casi protocolaria, ¿Y ahora? y ahora pasan a la disuasión directa. O sea, Rusia está pintando, literalmente, unas líneas rojas en el agua. Y muy visibles. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque tiene mucha miga. Empecemos por la misión de la OTAN. ¿De acuerdo? Tenemos a 3 de sus buques, muy modernos, operando muy cerca de aguas territoriales rusas. La justificación oficial, la de siempre, libertad de navegación. Y patrullas planificadas. Eso es. Pero, a ver, siendo realistas, ¿es solo eso? Bueno, es la narrativa oficial, claro. Pero los análisis la matizan bastante. El concepto de libertad de navegación es muy amplio. Claro. Cuando quien la ejerce es la alianza militar más poderosa del mundo, con buques armados hasta los dientes, pues el término patrulla se queda un poco corto, ¿no? Es una demostración de fuerza. Y una forma de probar al adversario. Es como dar un golpecito en la puerta, a ver quién contesta. Claro, no estamos hablando de barcos de paseo. ¿Qué tipo de capacidades tenían esas naves de la OTAN? Porque eso ya nos da una pista. Exacto. No era algo simbólico. Eran naves equipadas con sistemas muy avanzados. Y aquí hablamos de varias cosas. Por un lado, inteligencia electrónica. Ujú. Por otro, capacidades muy serias de guerra antisubmarina, coordinación con aviones y, por supuesto, la capacidad de lanzar misiles de crucero de largo alcance. No son, vamos, herramientas pasivas. Espera, cuando dices inteligencia electrónica, para que nos entendamos todos, no es hackear ordenadores, ¿verdad? No, no. Es algo mucho más sutil y a la vez más estratégico. Es como escuchar a escondidas, pero a nivel militar. Entiendo. Intentan captar las frecuencias de los radares rusos, ver cómo se comunican sus barcos, qué tipo de señales emiten las defensas costeras. En definitiva, están creando un mapa digital muy preciso de los ojos y los oídos de Rusia en la zona. O sea que cada hora que pasan allí... Es oro puro. Son datos de un valor incalculable. Así que no, la misión no tenía nada de casual. Era un sondeo en toda regla. Vale, entonces tenemos a la OTAN sondeando a Rusia. Hasta aquí parece el típico juego del gato y el ratón, pero la respuesta rusa fue de todo menos típica. Ora nada. La respuesta normal, la que todo el mundo esperaba, habría sido, no sé, que 1 o 2 barcos de la Guardia Costera salieran a su encuentro. El procedimiento habitual. Exacto. Escoltarlos a una distancia prudencial, alguna comunicación por radio y, bueno, cada uno por su lado. Un protocolo casi de libro. Pero aquí es donde la cosa se pone tensa de verdad, porque según los informes no mandaron a la Guardia Costera. No. Movilizaron en muy poco tiempo a más de 20 unidades de combate. Corbetas, buques lanzamisiles, patrulleras. Una flota entera saliendo de varias bases a la vez. Fíjate, y es interesante lo que dicen los análisis sobre el objetivo. No era buscar un enfrentamiento. Suena paradójico, pero era lo contrario. ¿Así? El propósito era establecer lo que en la jerga militar se llama superioridad numérica aplastante. Querían encerrar a los buques de la OTAN en un anillo de vigilancia tan denso que les quitara cualquier libertad de movimiento. Era un mensaje muy claro. El juego ha cambiado. Aquí mandamos nosotros. Es que hay que ponerse en la situación. Estás en el puente de mando. Crees que tienes la situación controlada y de repente 20 contactos hostiles en el radar. Y empiezan a moverse a tu alrededor de forma coordinada. Bloqueando tus rutas. Exacto.
El impacto psicológico tiene que ser brutal. Los documentos hablan de una palpable inseguridad y desmoralización entre las tripulaciones. Y es completamente lógico. No es lo mismo que te siga un barco a que te vigilen desde 20 direcciones. Cada maniobra que haces, cada transmisión de radio, todo está siendo registrado. El equilibrio de poder se invierte. Por completo. Una relación de 20 contra 3 no deja margen a la imaginación. En un conflicto real, eso no es una batalla, es una anulación en minutos. Entiendo el mensaje de fuerza, pero ¿no es jugar con fuego? 20 barcos rodeando a 3, ¿y si un capitán de la OTAN se pone nervioso o malinterpreta una maniobra? El riesgo de un incidente era altísimo. Ese es el cálculo que hicieron, y la apuesta fue muy alta, sí. Supongo que contaban con que el comandante de la OTAN, ante una inferioridad tan masiva, no tendría otra opción que actuar con máxima prudencia. La prioridad para la OTAN en ese momento era evitar la escalada a toda costa. Pero el margen de error era mínimo. Mínimo. Un fallo técnico, un error humano, y la situación podía haber descarrilado. Y esto además no fue una improvisación, ¿verdad? Según los informes, ya había habido advertencias. Sí, y ese es un punto crucial. Semanas antes, el mando militar ruso ya había avisado públicamente. Dijeron que las acciones provocadoras de la OTAN recibirían una respuesta dura y decidida. Parecía la típica retórica. Parecía, pero no lo era. Era una declaración de intenciones. Y parece que en Occidente quisieron comprobar si iban de farol. ¿Y la respuesta fue que no? La respuesta fue inequívoca. Entonces, un momento. Si antes Rusia mandaba un barco casi por protocolo, y ahora moviliza una flota entera, ¿significa que las viejas reglas no escritas se han acabado? Exactamente. Se han tirado por la borda y se han reemplazado por un manual de instrucciones mucho más agresivo. La sutileza, las reglas de la Guerra Fría, han desaparecido en esta zona. Rusia ha decidido que la única forma de que se entienda el mensaje es esta. Una demostración de fuerza que no deje lugar a dudas. ¿Y esa capacidad de movilizar tantos barcos tan rápido? ¿Qué nos dice del estado real de su flota del Mar Negro? Porque a menudo se dice que está anticuada, debilitada. Pues desafía totalmente esa percepción. Sacar más de 20 barcos al mar, así, de forma coordinada, demuestra varias cosas. Por ejemplo, Un grado de preparación altísimo, tripulaciones entrenadas, una cadena de mando que funciona y que tienen el material listo. Y no era solo cuestión de número, ojo. ¿a qué te refieres? Los análisis, aunque no son oficiales, apuntan a que había diferentes clases de buques. Por ejemplo, pequeños buques lanzamisiles del proyecto Buyaneme. ¿Y eso, para los que no somos expertos navales, qué significa? ¿Son defensivos o ofensivos? Son lobos con piel de cordero. Barcos pequeños, difíciles de detectar, pero armados con misiles de crucero calibre. Los mismos que han usado en otros conflictos para atacar objetivos a cientos de kilómetros. Los mismos. Tener varios de esos rodeándote no es una escolta, es una amenaza muy creíble. Y además se habla de corbetas Karakurt con defensa antiaérea moderna y buques antisubmarinos. O sea, no solo buscaron la cantidad, sino una composición de flota equilibrada, preparada para cualquier cosa. Hay otro detalle que me llama mucho la atención: el silencio que vino después. Normalmente la OTAN emite comunicados acusa a Rusia de comportamiento poco profesional, pero esta vez casi nada, un silencio llamativo. ¿Cómo se interpreta? Es un silencio que dice mucho. Los análisis lo ven como una señal de que el mensaje fue recibido y entendido. Claro, porque Porque salir a denunciarlo públicamente implica admitir que tus buques de guerra que estaban allí para proyectar poder fueron rodeados, intimidados y forzados a actuar con pies de plomo. Es una situación muy difícil de vender, aunque por hacer de abogado del diablo, desde la OTAN podrían decir que mantuvieron la calma profesionalmente ante una maniobra agresiva de Rusia. podrían, y seguramente es lo que figura en los informes internos. Pero la ausencia de una protesta pública fuerte sugiere que, a puerta cerrada, la evaluación fue distinta. Tuvieron que admitir que sus suposiciones sobre la capacidad de respuesta rusa eran erróneas. 20 barcos no es una anécdota. No, es una capacidad de combate real que te obliga a recalcular todos tus planes en la región. Y esto nos lleva al panorama general. ¿Por qué el Mar Negro es tan importante? Si conectamos los puntos, vemos que es un tablero geopolítico crucial. Es la puerta de Rusia al Mediterráneo y de ahí a Oriente Medio y África.
Es un nudo de rutas comerciales y energéticas, y una plataforma para proyectar influencias sobre los Balcanes y el Cáucaso. ¿Quién domina el Mar Negro? Tiene unas cartas geopolíticas de un valor incalculable. Y luego está el componente histórico. La flota del Mar Negro lleva en Sebastopol más de 200 años. Para Moscú, es parte de su identidad. Exacto. Desde su perspectiva, una pérdida de control ahí es, sencillamente, inaceptable. Y ahí es donde choca con la perspectiva de la OTAN, Claro. que a través de sus miembros como Turquía, Rumanía o Bulgaria busca expandir su propia presencia. Y las patrullas, los ejercicios, todo es parte de esa pugna por el dominio. Tenemos a dos actores con intereses vitales, opuestos, en un espacio muy pequeño y cerrado. Y ahí está el verdadero peligro, que es la advertencia principal de los documentos que manejamos. Los mecanismos de desescalada, los teléfonos rojos que funcionaban en la Guerra Fría, ahora apenas existen o no son efectivos. La desconfianza es total. Total. Y cada demostración de fuerza como esta aumenta el riesgo de un error de cálculo, un malentendido que lleva a una situación que nadie quería al principio. Entonces, para resumir las ideas clave, este incidente no es un hecho aislado. Es la punta del iceberg de un cambio estratégico. Sí, Rusia pasa de una defensa pasiva a una disuasión activa. Pone unas líneas rojas y demuestra que está dispuesta a hacerlas respetar. La era de los encuentros predecibles en el mar parece que ha terminado. es una conclusión muy clara. Para la OTAN es un recordatorio de que su dominio naval en esa región no está garantizado. Y para todos significa que las apuestas en este tablero están subiendo. Y con ellas sube el riesgo de que una maniobra calculada se convierta en algo mucho más grave. Y todo esto nos deja con una reflexión final que, a mí, me parece bastante inquietante. Los informes describen cómo las viejas reglas no escritas del juego en el Mar Negro se están desmoronando. Y esto plantea una pregunta crucial. Ujú. En un entorno donde los canales de comunicación fallan y donde la principal forma de enviar mensajes es la fuerza militar, ¿qué nuevos e imprevistos detonantes podrían convertir una maniobra calculada en un conflicto irreversible?